Capítulo 54. La subyugación de Glast. 3. Aila, quien había ido a reunirse con el profesor Glast, no ha regresado. Sentado en un rincón de los terrenos del campus, Taylor, quien se había metido un sándwich en la boca, de repente inclinó la cabeza. Las lecciones del curso de ecología de monstruos eran bastante fáciles, similar a un curso optativo. Como se trataba de Aila, que ya dominaba bien esos temas, aprobar el examen no sería un problema aunque faltara algunas clases. Sin embargo, era extraño que no se la hubiera visto en absoluto, dado que tenía clases de estudios elementales y magia de combate en el distrito de profesores. Se trataba de Aila, que tenía una competencia extremadamente pobre en lo que respecta a habilidades de tipo combate. No había forma de que alguien tan trabajadora como ella faltara a una clase que se especializa en un área en la que es débil. Regresó al dormitorio. Su larga espada de 2 manos incrustada con muchas joyas parecía tener la longitud perfecta. Las joyas estaban llenas de poder mágico, que sustentaba las diversas magias infundidas en la espada. No solo eso, todos los demás accesorios que llevaba también estaban imbuidos de varios efectos más pequeños. Se había vuelto bastante competente, incluso en otras habilidades de apoyo secundarias. Ya no se le podía llamar un estudiante fracasado a donde quiera que fuera. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero se las había arreglado para completar una cantidad decente de entrenamiento significativo durante el año pasado. Taylor recogió la espada que había dejado cerca mientras comía, girando su cuerpo para mirar a su alrededor. A medida que sus habilidades del santo de la espada aumentaban, su vitalidad también lo hacía. No tendría problemas con su condición física, incluso si se exigiera un poco más después de clases. ¿Surgió algún tipo de asunto importante? Taylor siguió hablando consigo mismo mientras comenzaba a alejarse. Faltaban 2 días para la transferencia de propiedad del sello del sabio. Era solo cuestión de tiempo antes de que Taylor escuchara los rumores que afirmaban que el profesor Glast había secuestrado a 2 estudiantes. Sin previo aviso, mis ojos se abrieron de repente. Me desperté de repente, sin rastro de la sensación que normalmente obtendría después de una buena noche de sueño. En mi estado ligeramente aturdido, no pude concentrarme de inmediato. Poco después, recordé la situación en la que había estado justo antes de perder el conocimiento. Me aferré a mi sentido de la razón. ¡Ey! Después de recuperar rápidamente mis recuerdos y levantarme rápidamente, escuché un ruido extraño. Lo primero que vi fue un techo hecho de piedra. Mirando un poco más abajo, había una pared lisa hecha del mismo material. Había una barra de hierro en un lado. Mirando a mi alrededor, la imagen inmediata que me vino a la mente fue la de una celda de prisión. Dentro de ella, una chica estaba atrapada junto a mí. No te acerques más. La chica agazapada en un rincón de la pared de la prisión me gritó con una voz temblorosa. Por un lado, estaba tomando una posición defensiva y manteniendo su cuerpo cerca. Sin embargo, verla tan llena de miedo solo demostraba que no tenía el poder para resistir. De verdad. Si yo fuera un criminal de corazón negro, ella definitivamente habría sido la presa perfecta. Bueno, no era un crimen tener miedo, pero no era lo más inteligente que se podía hacer. Ahí la actriz, ¿verdad? Traté de reprimir mi creciente dolor de cabeza mientras usaba mis manos para limpiarme la cara. Me levanté de mi asiento, observando la escena una vez más y revisando lo que había fuera de las rejas. Creí saber la razón por la que Aila estaba tan aterrorizada. Mirando a través de las rejas de la habitación de enfrente, había un monstruo siendo mantenido en la prisión. Su parte inferior parecía la de un león o un tigre, pero su parte superior era de gran tamaño incluso en comparación con otros monstruos. Parecía un ogro rudo, con plumas que sobresalían de sus antebrazos, la mitad de un ala de demonio en un lado de su espalda, y una descarga azulada que goteaba de su oreja seccionada. No solo tenía 2 brazos, sino que había todo tipo de brazos que sobresalían de su cintura y de su espalda. Como estaba dormido, no parecía hostil. Sin embargo, su aspecto era suficiente para hacer que te faltara el aliento por los nervios solo con mirarlo. Era el diablo de las vías fluvial subterráneas, del acto 2, capítulo 7. El equipo de investigación del profesor Glast lo tenía para estudiarlo y seguir investigando sobre monstruos. Aila había sido llamada al laboratorio de un profesor, solo para ser atacada de repente y caer inconsciente. Luego, una vez que se despertó, se encontró cara a cara con un monstruo dormido, sin mencionar que estaba en la misma habitación con el noble inconsciente que era su enemigo. Podía entender la dramática reacción de Águila. Veo que has recuperado la conciencia, Edward Taylor. Al otro lado de las rejas, un hombre que parecía ser el Celdode apareció a la vista. Lamento el maltrato que estás recibiendo a pesar de ser un estudiante valioso. Su cara estaba llena de arrugas. Llevaba una máscara para ocultar las cicatrices de quemaduras que había recibido mientras investigaba estudios elementales. Justo en el borde de la máscara, pude ver un poco de la cicatriz que ciertamente me llamó la atención. Su columna vertebral encorvada, su pequeña estatura, su cabello irregular. Todo mostraba el paso del tiempo y el estrés, haciéndolo parecer un anciano desaliñado. De cualquier manera, él era el más completo de todos los colegas y seguidores del profesor Glast, con un investigador de magia aspectual. En el capítulo final de la fase del laboratorio del profesor Glast del acto 2, él desempeñó el papel del jefe final. Era un enemigo con un patrón bastante complicado,
pero si evitabas sus ataques y ganabas tiempo, el poder de la magia Aspectual eventualmente se lo comería hasta que se autodestruyera. Después de eso, el diablo de las vías fluvial subterráneas escaparía del laboratorio una vez más, dándole al profesor Glast algo de tiempo para escapar. No estoy seguro de lo que está pensando el profesor Glast, pero se me ha instruido que los cuide a fondo, ya que ambos son talentos necesarios. Es así, estás más tranquilo de lo que pensé que estarías. Abrir mis ojos y encontrarme en el laboratorio secreto del profesor Glast. Eso era algo que ya había predicho que se desarrollaría, incluso antes de haber caído inconsciente. Era algo que se suponía que iba a suceder, así que no había razón para que me sorprendiera. Pensé que saltarías hacia mí y causarías un alboroto como Águila. ¿Entiendes lo que digo más rápido de lo que esperaba? Por lo que decía, parecía que Águila había comenzado a gritar para que la dejaran ir tan pronto como había recuperado el sentido. Cuando giró la cabeza y miró hacia Águila, ella se estremeció y adoptó una postura defensiva bastante patética una vez más. En cuanto a mí, no tenía la más mínima intención de hacer nada de ese tipo. Mi paranoia por salir gravemente herido era una enfermedad. Bueno, el profesor Glass debe tener una razón para todo esto. Cuando respondí con una respuesta tan simple, tanto Águila como Co me inclinaron confundidos la cabeza. No importa cuánta confianza pudiera tener en los logros académicos y habilidades del profesor Glass, no era normal para mí decir tal cosa después de ser sometido y secuestrado sin una sola explicación. Para empezar, no creía particularmente en el profesor Glass. Siendo un personaje que se encontraría con su caída al final de la historia de todos modos, realmente no podía. De todos modos, estaré al final de este pasillo revisando algunos datos de investigación mientras lo monitoreo todo, así que no se preocupen demasiado. Después de decir eso, Con caminó hacia el final del pasillo. Asomando la cabeza, miré por el pasillo y como era de esperar tenía el mismo diseño exacto que el juego. Si cruzabas el pasillo, probablemente encontrarías la sala de investigación de monstruos. Era prácticamente la ubicación central aquí en el laboratorio secreto del profesor Glass. Todavía no podía creer que fuera capaz de adentrarme en ese lugar sin ningún riesgo. La ruta que necesitaba tomar se había acortado bastante. No había nada más que tuviera que hacer. Todo lo que necesitaba hacer era sentarme y esperar. Todo estaría bien. Mientras me sentaba allí y esperaba sin pensar, Taylor eventualmente aparecería con su equipo de sometimiento para salvar a la secuestrada Águila. Harían un completo desastre en el laboratorio. Durante ese momento, yo aprovecharía la oportunidad para escapar y dirigirme directamente a la biblioteca de almas. Para llegar hasta la sala de investigación de monstruos, tendrían que pasar por la biblioteca de almas y derrotar a la bibliotecaria. Una vez que Taylor llegara, la biblioteca ya habría sido completamente despejada. No importaba lo que terminara haciendo, no habría libros de magia o estanterías con almas en ellas que interfirieran, ya que ya habrían sido sometidos. Además, no habría bibliotecarios de almas enojados mientras deambulaba por la biblioteca. Con el área completamente libre de aquellos que se interpondrían en mi camino, podría correr y terminar mis planes, recolectar todas las diversas réplicas de libros de magia y fórmulas de producción de ingeniería mágica que quería. ¿Y qué tendría que hacer durante ese tiempo? ¿De qué tendré que encargarme? Absolutamente nada. La idea de cosechar tantos beneficios sin poner nada de trabajo estaba empezando a hacer que mi conciencia me doliera. Bueno, era un poco agotador mentalmente estar en el mismo espacio que Águila mientras ella temblaba de miedo. El profesor Glass realmente tomó una mala decisión. ¿Por qué secuestrar a Águila, de todas las personas? Esa mujer era solo una bomba de tiempo, una que era muy favorecida por los personajes principales del mundo. Ya que eligió a la persona equivocada, al menos debería estar preparado para que su laboratorio sea completamente destruido. Incluso mientras decía eso, sentía un poco de pena por el profesor Glass. Él no tenía el lujo de conocer la situación completa. Si das un solo paso más cerca, gritaré, me morderé la lengua, así que no te acerques más. Lo digo en serio. ¿Te parezco que estoy mintiendo? Si me defiendo con todas mis fuerzas, ni siquiera tú podrás salir ileso. Así que no te muevas ni un centímetro. No me estaba moviendo. No dije una palabra, y realmente no me importa si se muerde la lengua o no. Solo estaba mirando al vacío, tratando de organizar mis pensamientos mientras las piernas de Águila de repente se adormecían y ella comenzaba a soltarme palabras afiladas. Cuando la miré fijamente, ella reunió algo de poder mágico débil y creó una defensa de bajo grado. Su competencia en magia elemental de principiante había mejorado un poco, pero no lo suficiente como para mantenerse al día con su grado. Con una defensa tan débil como esa, yo sería capaz de destrozarla incluso lanzando una cuchilla de viento rápido y a medias. Aunque, considerando que su cuerpo todavía estaba temblando de miedo, hizo la mejor defensa que pudo. Después de todo lo que había sucedido, no creí que fuera útil decirle que no tenía ninguna hostilidad hacia ella. Si tuviera que decidir cómo me sentía hacia Águila, tendría que ser más amistoso o amable. Ya había jugado al espadachín fracasado de Sylvanie varias veces. Dentro de cada ruta, en cualquier momento o en cualquier situación, pude presenciar su honestidad y sinceridad mientras estaba junto al protagonista una y otra vez. Era bastante encomiable, así que la veía con buenos ojos. ¿Por qué iba a pensar en ella con odio u hostilidad? Dada la situación, y lo que Águila pensaba de mí,
no se podía evitar que se mantuviera alejada de mí así, pero aún así, no sería malo al menos decir todo lo que tengo que decirle de todos modos. No te voy a atacar, así que no tienes que exagerar. Decidí solo decir los hechos. No tengo malos sentimientos hacia ti. ¿Qué dijiste? Sentado en un rincón de la celda de la prisión, suspiré profundamente mientras miraba el techo. Aíla todavía no se había relajado en absoluto, a pesar de mi comportamiento totalmente desinteresado hacia ella. Durante mucho tiempo, ella siguió mirándome mientras respiraba pesadamente, luego bajó lentamente el brazo, aunque todavía tenía esa expresión de ansiedad en su cara. A medida que el poder mágico que fluía por sus brazos se detenía, la defensa que había estado manteniendo se desvaneció gradualmente. No significaba mucho en primer lugar, ya que el nivel de poder mágico de Aíla significaba que no habría sido capaz de mantener esa defensa por un periodo prolongado de tiempo de todos modos. Estás mintiendo. Si quisiera acosarte por alguna razón, ¿tendría sentido que desperdiciara esta oportunidad de oro? ¿No estás de acuerdo? En un lugar donde nadie podía escapar, donde nuestra gran diferencia de fuerza significaba que Aíla no podía defenderse. Aíla debe haber estado completamente horrorizada, temblando de miedo porque reconoció ese hecho. Deja de desperdiciar tu fuerza diciendo cosas estúpidas y siéntate quieta, Aíla. Le hablé a Aíla con un tono de voz seguro. Mientras esperes, Taylor vendrá a salvarte. Taylor, tú, siquiera tienes derecho a decir su nombre. ¿Y que si no? Bueno, lamento lo que pasó en el examen de ingreso, pero tenía una razón para hacer eso en ese momento. También está el hecho de que él ayudó enormemente durante el incidente de Glascan. ¿Lo lamentas? Aíla me miró con sus ojos llenos de confusión, mirándome de nuevo. ¿Dices que lo lamentas? ¿Acabas de disculparte? Ahora mismo, Tut, ¿eres realmente Ed Rod Taylor? ¿Sospechas de mí solo porque me disculpé? ¿En serio, porque no puedes simplemente confiar en mí? Esa no habría sido una reacción extraña si yo fuera el mismo Ed antes de que entrara en su cuerpo, pero ya había pasado un año desde entonces. En ese momento, ella necesitaba calmarse y aceptarlo ya. Si el personaje Ed había cambiado, se había vuelto loco después de ser excomulgado, o era así desde el principio. Simplemente acepta una de esas razones como un hecho y date cuenta de que ya no tengo el deseo de pelear con ella como antes. Mientras la historia principal no se torciera, realmente no me importaba lo que hiciera. Nada de eso era de mi interés. Incluso si no crees en mí, puedes creer en Taylor, ¿verdad? Eso es, estoy seguro de que vendrá a rescatarte. Descubrirá que ha sido secuestrada y de alguna manera se abrirá camino hasta este laboratorio secreto, destruyendo todo a su paso mientras viene a sacarte de aquí. Así que no tengas miedo sin razón, solo confía en él mientras esperas. Cambiando mi estrategia, comencé a mencionar el nombre de Taylor mucho más a medida que su expresión se relajaba un poco. Sin embargo, esa postura defensiva de ella no cambió en lo más mínimo, sentada en un rincón y temblando como un pequeño cachorro frente a una bestia salvaje. Al ver eso, sentí lástima por ella en lugar de enojo. Creo en Taylor. Bien, eso es genial, pero no quiero que Taylor venga a rescatarme. ¿De qué tontería estaba hablando ahora? Aíla continuó con su historia con su cara enterrada en sus rodillas. No soy más que un bulto inútil para él. Taylor ha pasado por todo tipo de dificultades en su vida. Si termina arriesgando su vida irrumpiendo en este lugar, que está lleno de monstruos, todo porque fui secuestrada, entonces preferiría, Aíla Tris. Has estado vigilando a Taylor todo este tiempo, así que sabes perfectamente que es el tipo de chico que se vuelve más fuerte con cada dificultad en su camino. El protagonista de El espadachín fracasado de Sylvanie, Taylor MC Lore. Un chico que se había enfrentado a innumerables dificultades en su vida, pero se hizo más fuerte gracias a ellas. Si yo estuviera en su lugar, nunca querría vivir una vida así. Sin embargo, no se trataba de mí, se trataba de él. Solo piénsalo como otra dificultad que lo hará más fuerte a medida que avanza. Todo lo que tienes que hacer es dejárselo a él, ¿de acuerdo? Eso no es algo que puedas decir cuando todo lo que estás haciendo es recibir su ayuda. Por supuesto, también deberíamos darle las gracias. De cualquier manera, lo importante es que dejes de sacar conclusiones, dejes de armar un escándalo y dejes de estar tan nerviosa. Eres honesta hasta la exageración, solo tienes que creer en él. Definitivamente vendrá a rescatarte. ¿Entendido? Después de decir todo eso, la postura defensiva de Aíla parecía un poco más relajada que antes. Hubiera sido genial si dejara de quejarse. Estaba seguro de que probablemente estaba al menos un poco mejor. Ed Rod Taylor, no tenía idea de que dirías algo así. Tú, te vi insultando, menospreciando a Taylor. Él, bueno, eso es cierto. Hasta donde yo sabía, Ed definitivamente era ese tipo de persona. Bueno, tenía una razón para eso. No intentes averiguarlo todo. Si explicar algo se volvía demasiado molesto o era algo que no podías decir, lo mejor sería pasarlo por alto rápidamente. No quería contarle todo innecesariamente y no quería involucrarme con ella más profundamente de lo que tenía que hacerlo. Por favor, solo quédate callada y siéntate pacientemente mientras esperamos a Taylor. No desperdicies tu energía sin razón. Como no quería decir nada innecesario, simplemente me senté allí con la boca firmemente cerrada. Había comprobado todo lo que pude antes de que me secuestraran. Hasta ahora, parecía que no había habido grandes grietas o giros. Mientras me sentara quieto como lo estaba haciendo, debería haber sido suficiente.
Después de estar sentado en la celda de la prisión así por un tiempo, escuché algo. Maestro Ed, está bien, está herido en alguna parte, ¿es esa una herida importante en su antebrazo? Se siente agotado en absoluto debido a su respuesta al poder mágico, ¿está bien su visión? ¿Hay algún problema con su sentido del olfato o el oído? ¿Está bien la sensación en la punta de sus dedos hasta los dedos de sus pies? ¿Se siente cansado o agotado de alguna manera? ¿Empeoró su tez de alguna manera? ¿O su ritmo cardíaco se aceleró demasiado? ¿Qué hay de su pulso? Mook apareció de repente entre las rejas, bombardeándome con un extraño número de preguntas detalladas sobre mi condición física. Como solo estaba siguiendo su sensibilidad al poder mágico, llegué un poco tarde. El nivel de sensibilidad espiritual del joven maestro Ed todavía estaba en un nivel normal, así que, con algo de tiempo, pude detectarlo. Aunque sea inútil, por favor acepte mis disculpas, lamento no haber podido verlo durante ese corto tiempo. Extendí mi mano agradablemente hacia Mook, quien me saludaba cortésmente. ¿Dónde había estado el pequeño todo ese tiempo? Era agotador tener que hablar con Ayla, que seguía defendiéndose con esos comentarios afilados suyos. Me alegré mucho de tener a alguien más con quien hablar antes de que llegara el equipo de rescate. Mook, ¿pudiste encontrar dónde estaba? Sí, yo también me sorprendí bastante, no tenía idea de que había un laboratorio tan profundo en las vías subterráneas, tampoco tenía idea de que el tamaño sería tan grande. Ese profesor, me preguntaba dónde iba a gastar todo su dinero, pero terminó creando esto, se las arregló para colarse en la parte más profunda del laboratorio volando con su pequeño cuerpo. Podría decir con certeza, la evaluación de Hanika sobre él como un espíritu competente no era una mentira en absoluto. Me sorprendí mucho cuando terminó siendo sometido de vuelta en el edificio Trix, estoy tan aliviado de ver que no está herido en ninguna parte. Sí, gracias por preocuparte por mí, Mook. ¿Es eso, un espíritu? ¿Es realmente uno? Ayla también estaba bien versada en estudios espirituales. Con cierto nivel de sensibilidad, parecía estar reaccionando a la aparición de Mook, aunque, parecía que no tenía un nivel de resonancia lo suficientemente alto como para poder comunicarse con Mook. También parecía que no podía oírlo. Rod Taylor, ¿puedes tratar con espíritus? Pero el semestre pasado, apenas podías manejar la magia elemental de principiante. Eso es. Bueno, no es asunto tuyo, ¿verdad? Bueno. Esta vez respondí con algo que la dejaría sin respuesta. Ella comenzó a ponerse un poco tímida, sabiendo que lo que yo dije era verdad. Sin embargo, cuando comenzó a actuar tímida, realmente actuó tímida. Eso hizo que fuera imposible descifrar el ritmo que necesitaba para igualarla. Bueno, si hay un espíritu, y puedes manejarlo, entonces eso significa que puedes enviar una solicitud de ayuda. Puedes notificar a los miembros de la facultad de la academia y a otros profesores que son capaces de tratar con espíritus sobre la situación. No había necesidad de que yo reiterara que no había manera de que fuera a hacer algo que aumentaría las posibilidades de crear variables. Mientras consideraba cómo responder, Mook de repente habló. No hay necesidad de preocuparse, maestro Ed, ya le he informado a la persona más confiable, la señorita Hanika, de toda la situación. Soy demasiado inútil e indigno, así que no pude mantener al maestro Ed a salvo por mi cuenta. Sin embargo, he sido entrenado más que nadie en el sistema de informes de emergencia. ¿Qué dice? Jaja. Es un poco vergonzoso decirlo yo mismo, pero soy muy tranquilo cuando se trata de situaciones como esta. Sabiendo qué hacer o cómo actuar, he memorizado las reglas cuando se trata de algo como esto, hasta el punto de que es una segunda naturaleza. Pronto, la señorita Hanika vendrá a rescatarlo. O bien vendrá ella misma, o vendrá liderando un grupo. De cualquier manera, bajará aquí y lo salvará de alguna manera. Así que no se preocupe demasiado, mantengámonos tranquilos mientras esperamos aquí. ¿Qué está diciendo? Ese pequeño. ¿Se lo reportaste a Hanika? ¿Cuándo? Me tomó medio día llegar aquí debido a que evité los ojos de los innumerables monstruos, golems e investigadores. Debían haber pasado unos 2 días ya. Ahora que lo pienso, la historia era así. Originalmente, Ayla había sido secuestrada y llevada al laboratorio, lo que significaba que la transferencia de resonancia del sello del sabio había ido según lo programado y que la primera fase de la historia ya había comenzado. Eso significaba que, según la historia, el plan de rescate de Taylor ya debería haber estado en marcha. La cara de la señorita Hanika cuando se enojó era tan hermosa, incluso linda, aunque la frialdad que había en su ira era real. Es por eso. Definitivamente bajará aquí pronto para rescatarlo. Rod Taylor. ¿Por qué tienes esa expresión? No solo eso, sino que esa comerciante zorra pelirroja y la pequeña maga que usa ese gran sombrero y viene a visitar el campamento tan a menudo parecían que también podrían unirse. Con esos 3, era básicamente como tener 1.000.000 de tropas, así que no se preocupe ni un poco, maestro Ed. Aunque sea débil, soy rápido para actuar, jajaja, jajaja. Tomé una respiración profunda antes de darme unas palmaditas en las mejillas. Cambié de opinión. No puedo quedarme atrapado aquí, tengo que salir. El maestro Ed, porque fue e hizo algo que no le pedí que hiciera. Dado que esta situación era urgente, pospondría regañarlo y quejarme con él más tarde. De todos modos, conozco la estructura del laboratorio y donde estaban todos los elementos centrales bastante bien. Es bastante obvio dónde estaban todos. Escucha bien, Mook.
Pensé en golpearlo con un gran golpe de dedo de inmediato, pero decidí calmarme primero. No debería dejarme llevar por mis emociones. Le susurré todo tipo de instrucciones a Mook. Ah, entiendo. Oye tú. El investigador al final del pasillo. Clan. Después de recuperar el aliento por un momento, me levanté y comencé a golpear las rejas. Al verme cambiar de expresión de repente y comenzar a golpear las rejas, la expresión de Ayla se volvió completamente estupefacta. No tenía tiempo para que eso me molestara. Agarré a Mook, sosteniéndolo con fuerza mientras continuaba haciendo ruido. Esto no está bien. Sáquenme de aquí. Realmente no puedo quedarme aquí. No estoy bromeando. Rod Taylor, eres demasiado ruidoso. Si sigues hablando así, ese demonio de enfrente se despertará. El demonio que estaba dormido al otro lado de nosotros fue puesto intencionalmente en esa condición usando magia del sueño. Pero no era un tipo de magia que fuera absolutamente efectiva, así que Cohn se acercó por si acaso. Antes estabas tan tranquilo y sereno, pero ahora estás armando un alboroto sobre cómo te tratan de repente. ¿Es porque empezaste a darte cuenta de que la situación da miedo después de organizar tus pensamientos? No es así. Te dije que tengo que salir de aquí. Ah, en serio. Como era de esperar, eres un estudiante de esa edad después de todo. No hay nada que pueda hacer. Trata de no preocuparte demasiado. Mientras sigas haciendo lo que te dicen, no te haremos daño estoy hablando en serio ahora mismo. Todos ustedes estarán en un gran problema si no me sacan de aquí ahora mismo. No soy yo el que va a meterse en problemas, son ustedes. Empezar a creer en ti ahora. Eso no está bien. Bien. Es extraño tratar de mantener solo mi sentido de la lógica en la situación de todos modos. Él no sabía cuánto de ello era una mentira y cuánto era la verdad. El significado simbólico que provenía de ser el mejor estudiante en cada grado era significativo. Aquellos que mantenían un estilo de vida académico trabajador, con los resultados apropiados para probarlo. Aquellos que podrían convertirse en el mayor resultado de la Academia Sylvania eran considerados con el cuidado más recto dentro de un ambiente académico. Además, se les permitía vivir en la instalación académica más lujosa, Residencia Opelius. Se les daba prioridad al usar todas las instalaciones académicas y, siempre y cuando no hubiera una acción disciplinaria importante, se cubrirían todos sus gastos de matrícula y de vida. Incluso se les dio una influencia más práctica además de un estilo de vida conveniente. Al ser reconocidos por los representantes durante la elección del presidente estudiantil, su única voz contaría como docenas. Incluso podrían hacer propuestas oficiales al consejo escolar. Por lo general, no ejercían tal autoridad porque estaban ocupados estudiando. También estaba el hecho de que era bastante vergonzoso hacer tales cosas mientras todavía eran solo estudiantes. De cualquier manera, los mejores estudiantes de cada grado eran individuos talentosos que no podían ser fácilmente ignorados. Eran personas que tenían la autoridad, el reconocimiento social y el poder para ir y hacer lo que quisieran en cualquier lugar, sin sentirse inferiores de ninguna manera. La estudiante de primer año, Lucy Maeril, la de segundo año, Janica Foylover, el de tercer año, Duque Aldogar, la de cuarto año, Amy. Todos eran individuos que habían superado el nivel promedio de estudiantes, fieles al nombre de Sylvanie. Entre ellos, los mejores estudiantes de primer y segundo año tenían una cantidad mucho más abrumadora de poder de combate. Conmigo atrapado, la fuerza de sometimiento sería demasiado fuerte para el nivel de la historia, que se suponía que estaba ocurriendo actualmente. Bueno, independientemente de mí, todos iban a terminar siendo completamente destruidos. Entonces, ¿tenía algún sentido gritarles en primer lugar? De todos modos, iban a ser destruidos por Taylor. Si sigues siendo tan ruidoso, tendré que recurrir al uso de la fuerza. Quédate quieto, Clan. Después de amenazarnos golpeando las rejas, Cohn regresó a su lugar y se sentó. ¿Qué te pasa de repente? Rod Taylor. Dijiste antes que si me quedaba tranquila, Taylor definitivamente vendría a rescatarnos. Esa chachach. Mientras agitaba los brazos y le hacía señas para que se callara, Ayla se acurrucó chillando con esa misma vieja reacción exagerada suya. A sus ojos hasta donde había caído mi imagen. No tuve tiempo de pensar en eso mientras caminaba más adentro, con los brazos extendidos. Estaba allí el llavero, lo traje. Mientras captaba la atención del guardia, Mook apareció cuidadosamente, yendo a la esquina y tomando un manojo de llaves del llavero. Como ya estaba familiarizado con los objetos principales y los elementos centrales en el laboratorio secreto de Glast, pude darle a Mook las instrucciones adecuadas. Después de todo, había irrumpido en esta misma prisión varias veces. De todos modos, podía usar eficazmente mi conocimiento base del espadachín fracasado de Sylvanie y así. Tomé el manojo de llaves mientras las insertaba cuidadosamente, una por una, para que Cohn no lo oyera. No pasó mucho tiempo antes de que una de las llaves encajara en su lugar y la puerta rechinara al abrirse. Saqué la cabeza y miré a Cohn al final del pasillo. No parecía haber oído la puerta abriéndose, ya que estaba concentrado en revisar todos los datos de investigación. Muy bien, escapemos, Mook. Mientras él está absorto en su investigación, no se moverá ni un poco a menos que haya un alboroto como antes. En efecto, como era de esperar del maestro Ed, qué rápido análisis de la situación. No sé cómo supo la ubicación exacta de la llave, pero en mis ojos, sus instrucciones detalladas y apropiadas, como era obvio que Mook seguiría dándome un montón de cumplidos, lo recordé rápidamente. De todos modos, él seguiría siguiéndome. La próxima vez,
tendría que hablar con él sobre hacer cosas que no le dije que hiciera. Después de salir a hurtadillas por la puerta ligeramente abierta, Ayla de repente comenzó a temblar y a armar un escándalo. En cuestión de minutos, de repente terminé con la llave y escapé. La puerta de la prisión estaba abierta. La persona que la abrió no era otra que Ed Roth Taylor, una persona que ella consideraba una enemiga. Debe haber sido confuso. Sweet. Cerré la puerta de la prisión como estaba antes. Tetu, escucha bien, Ayla Tris. Hablé mientras miraba directamente a Ayla, que todavía estaba en la celda. Esperarás aquí. No había razón para sacar a Ayla también. Para la historia principal, Ayla necesita permanecer encerrada para que Taylor venga a rescatarla. Si la historia iba a seguir siendo la misma hasta el punto en que estuvieran en la cima de la torre de poder mágico, entonces Ayla tendría que permanecer como rehén. Pero incluso entonces, me siento como una completa basura al tener que dejarla encerrada así. No sabía qué tipo de comportamiento extremo exhibiría después de dejarla sola. Al menos por el momento, necesitaba hacerla sentir algo segura. Fuera de este laboratorio hay todo tipo de monstruos experimentales, investigadores de magia aspectual, libros de magia con almas, así como golems y guardias que estarán corriendo por ahí. Es peligroso moverse sola, pero si terminamos siendo atrapados juntos, incluso tú te verás envuelta en un peligro serio. ¿Entiendes? Eso es, cuando te tienen como rehén, lo mejor que puedes hacer es ser obediente. No andes por ahí lastimándote al rebelarte de alguna manera estúpida. Si Con descubre que me he ido mientras él está de guardia, simplemente véndeme y dile que escapé. Él creerá que realmente solo estaba sentada aquí en tu celda. No sospechará de ti. De esa manera, no te hará ningún daño. Cerré la puerta con llave mientras guardaba la llave. Y, de todos modos, no puedes correr. Tus piernas no tienen fuerza, ¿verdad? Ayla se acurrucó sorprendida, quizás porque yo había descubierto que sus piernas estaban temblando. Me haré responsable y traeré al equipo de rescate, así que solo siéntate aquí y respira. Vale, realmente no necesito explicarte lo obvio, pero esta prisión es el lugar más seguro de este laboratorio secreto. Tratar de escapar sin razones como caminar sobre una cuerda floja con tu vida en juego. ¿Entendido? Pero, Ed, tú eres. Por favor, solo responde con un sí o un no en lugar de alguna tontería al azar. ¿Entendido? Eso es todo lo que pedí. Mientras la empujaba un poco, Ayla siguió temblando y asintió con la cabeza. Muy bien, al menos estaba actuando un poco más obediente. De acuerdo, solo aguanta la respiración y mantente en silencio. Yo haré lo mejor que pueda. Me deslicé, bajando mi cuerpo y escondiéndome detrás de los gabinetes del pasillo. Al final del pasillo, Con continuó revisando los datos de investigación. Decidí que no tenía otra opción que sincronizar mi tiempo con el suyo. Tendría que salir cerca de su escritorio en su próxima ronda. Podría haber parecido que estaba literalmente poniendo mi vida en juego, pero había una razón para que yo actuara. Sí, para ser franco, honestamente esperaba algún tipo de cambio en el flujo de la historia. Mirando hacia atrás a todos los episodios anteriores en los que estuve atrapado, no había manera de que pudiera pensar honestamente que todo saldría bien y sin incidentes. Me sentía aliviado de que la situación estuviera progresando de manera bastante fluida, pero no había duda de que algo se había torcido. Si fuera solo un cambio leve, de alguna manera podría manejarlo. Mis especificaciones habían aumentado bastante, así que mientras hiciera un buen uso de mi conocimiento futuro, debería haber sido capaz de manejar la mayoría de los problemas que surgirían. En cuanto a la participación de Janica y Lortelle, debería haber sido capaz de resolverlo siempre y cuando pudiera reunirme con ellas y explicarles bien las cosas. Sin embargo, seguramente habría variables que no podría manejar con mis propias dos manos. Tomé una respiración profunda. El espadachín fracasado de Sylvanie, capítulo final del acto 2. La subyugación de Glast. En esa historia, si te veías atrapado en una cierta ruta, no serías capaz de escapar de un mal final. La pequeña maga que usa ese gran sombrero y viene a visitar el campamento tan a menudo parecían que también podrían unirse, la mejor estudiante de primer año y jefa final del acto 3. La extraordinaria Genje, Lucy Maeril. Su participación en la batalla no era de ninguna manera una buena noticia. El problema no provenía de los jefes que ella barrería casualmente con su tremendo poder. Si de repente hubiera un cambio o algún tipo de variable que no estuviera originalmente en la historia principal, podría resolverse de una forma u otra. Después de todo, la mayoría de los malos finales que ya existían eran cosas que yo podía resolver de una forma u otra. Sin embargo, definitivamente había algunas rutas de mal final que eran difíciles de resolver con mi posición, sin importar lo que hiciera. El final malo número 27, Lucy, la perezosa. Las condiciones para ello eran que el profesor Glast y Lucy Maeril se encontraran de alguna manera después del incidente. Una ruta en la que el profesor Glast, que sería empujado a un rincón, terminaba persuadiendo a Lucy para que se uniera a su lado y la convirtiera en una enemiga. Una vez que eso comenzara, ocurriría un mal final después de la batalla con Lucy. Después de escuchar al profesor Glast, quien ya se había rendido con todo y su oferta final, Lucy de repente se volvería extremadamente hostil. No se suponía que ganaras en un enfrentamiento contra Lucy Maeril en el acto 2. En cuanto a una forma de vencerla durante el acto 2, aunque innumerables profesionales y usuarios dedicados se angustiaron durante cientos de horas, tratando de encontrar una forma de ganar, nadie había tenido éxito. Pase lo que pase,
Tengo que evitar de alguna manera que el profesor Glass se encuentre con Lucy Maeril. Usando Amok, puedo sentirlos en las vías subterráneas. La reacción que obtuve de la facultad de la academia y otros profesores fue bastante indiferente. Creo que tendré que ir a ver por mí misma. Tú también vas a venir a ayudarme, ¿verdad, Lucy? Me sentiría tan aliviada si supiera que vienes. Lucy comenzó a preguntarse si realmente necesitaba su ayuda. Janica Foilover ya era lo suficientemente fuerte, y Lucy era una persona extremadamente perezosa. Pero había algo extrañamente poderoso en las palabras que Janica Foilover había pronunciado. Al escuchar ese tono de voz tan animado y exagerado, con esa expresión extrañamente seria, incluso Lucy, que no tenía interés en el mundo, se sintió conmovida. Para empezar, ella estaba empezando a sentir un vacío dentro de ella. Fu, tumbada en el techo de la cabaña, que estaba hecha con una mano de obra pobre, estiró su cuerpo e hizo el sonido de pollito. Sosteniendo su sombrero de bruja en sus brazos, sacudió la cabeza con los ojos desordenados. Lucy se volteó boca abajo mientras miraba fijamente la fogata que no había sido encendida durante unos días. Aunque no sabía si era algo importante o no, le encantaba escuchar su sonido crepitante mientras tomaba sus siestas. También le gustaba el olor picante y el sabor amargo de la carne seca de res, y la forma en que él la recogía y la llevaba cuando estaba acostada y durmiendo profundamente, tirándola en su cama. Bueno, era un poco molesto, pero era muy cómodo en general. Lucy, que miró el cielo estrellado por un tiempo y rodó su pequeño cuerpo, de repente recordó los viejos tiempos. La espalda de un anciano con los dedos arrugados. Una luna llena grande y clara estaba alta en el cielo. La chica, que pateaba en el aire y miraba la luna, ya se había convertido en parte del paisaje. En poco tiempo, una voz débil se filtró a través del aire de la noche como pintura. Lo extraño, lo que se pierde, se pierde. Aunque ella sabía el hecho de que la soledad, que era algo que aparecería de vez en cuando, era algo que no podía ser sacudido del corazón de uno sin importar lo fuerte que fuera. Él ya se ha ido. El tiempo para tener el corazón roto por ese hecho establecido ya había pasado. Sin embargo, la soledad que esa persona había dejado atrás dejó una marca en su pequeño corazón. Incluso si supiera que ya no podía verlo, era un asunto completamente diferente.